Probando, uno, dos, tres. Salud. Talento de radio, como productor, como consultor político, como hablador de huevonadas. ¿Qué estás haciendo últimamente? Bueno, chamo, esa es la máxima, weón. ¿Mm? Borracho que no habla huevonada está botando sus reales, ¿no? Claro, de bola, de bola. Pero bien, bro. Bueno, sabes que hay un formato bien divertido que es que uno no asume que en última instancia uno es vamos a decirlo así, un hub, un HV. Uno es un puerto con un montón de cosas. Y Ujú. en última instancia lo que he venido haciendo es eso, ¿no? Tratando de conectar los intereses que siempre he tenido, que son creativos, con algunos intereses ya más, vamos a decirlo así, Mm. más de acción real en la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. combino básicamente la docencia universitaria con ese tipo de cosas que te permiten llevar comida para la casa, que son desde escribir libretos hasta hacer encuestas de opinión pública. Entonces, digamos que Ah, en mira. todo ese gran, este, vamos a decirlo así, en todo ese gran proceso y en todas esas grandes eh, puntos del uno al cero y del cero al uno, nada, uno va interactuando con gente y bueno, nada, lo divertido es que por lo menos lo escuchan a uno. No todo el mundo escucha, ¿no? Porque digamos que el Mm. político venezolano y el gerente venezolano tienen una particularidad específica, temas de ego, yo creo que son mundiales, pero tenemos una idiosincrasia que es que siempre las queremos saber todas, ¿no? Entonces, Mm. a veces se escucha mal que des consejos y otras veces incluso cuando te piden consejos pagos también como que les molesta, ¿no? Entonces hay que hablar mucho la píldora de ver cómo lo dicen, ¿no? Como decirle a una jeva Sí. gorda, te va a ir mal siempre. Sí, esa broma, ¿tú crees que es venezolana, venezolana? ¿Es una cosa latinoamericana, caribeña? ¿Cómo lo ves tú? Chamo, yo creo que bueno, es muy humano Mm. porque cuando tú alcanzas vamos a decirlo, si alcanzas un lugar digo yo, en la escala laboral o Ujú. en la escalera laboral, ya crees que te la sabes todas y bueno, mucha gente opta por no aprender, ¿no? Hay Mm. otros que están constantemente aprendiendo y son como el desequilibrio completo, entonces les da como miedo y les da como pena decir que saben, ¿no? Entonces tiene gente muy Mm. valiosa, pero muy tímida y tiene gente muy idiota y muy salida, ¿no? Entonces creo que esos son como los dos Ok. extremos en los que uno se mueve. Y creo que Mm. Latinoamérica no es la excepción con el tema de manejarnos con los apoyos de otros. Nos cuesta a veces manejar los equipos y cuando la victoria del equipo es el equipo, pues. Y cuando el fracaso es Mm. tuyo tienes que asumirlo, pero también cuando el fracaso del equipo tienes que decírselo, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. es un tema ahí difícil de saber cuándo decir las cosas y cuándo callártelas, ¿no? El liderazgo está cruzado, como dicen el conocimiento político tradicional, por Cronos y Kairos, ¿no? Que es el tiempo y la oportunidad, cuando dices la cosa Mm. bien o cuando la dices fuera de tiempo, ¿no? No es lo mismo ser gracioso que caer en gracia. A mí me ha pasado que a medida que envejezco, mi síndrome de impostor se vuelve más intenso. Eh, y entonces, hasta ahorita que dijiste lo de esa parálisis, a mí me ha pasado que cada vez que entro como en un nuevo campo o cambio de trabajo, qué sé yo, se pone mucho peor, ¿no? Siento que en cualquier momento me van a descubrir. ¿Tú has visto eso? ¿Tienes alguna recomendación para mí? Para cuando cumpla 55. Bueno, chamo, yo creo que hay un tema fundamental que es que, bueno, nada, la famosa frase de la reinvención es tan vieja como la vida misma, ¿no? Y creo que en el Mm. caso venezolano uno ha tenido que pasar por muchas cosas. Una de las virtudes, poniéndome ahorita nada más la visión de los creativos, ¿no? Una de las virtudes de los creativos venezolanos, chamo, es que son todoterreno porque uno en Venezuela tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Mm. Los periodistas son súper integrales en todas partes del mundo, pero tú ves periodistas venezolanos que siempre ponen la barra muy alta
porque bueno, no solamente son locutores, sino que editan, y además de editan, diseñan, y además de diseñar, consiguen el entrevistado, además de eso cargan la cámara, etcétera, ¿no? Es un síndrome, vamos a decirlo así, del todero, que a veces se ve mal en otros países porque, bueno, respetan la especialización, ¿no? Entonces queda uno como un olor de pistolaje. Esto es lo que nos pasaba en los años 70 en Venezuela, cuando venía un argentino y sabía de todo. A veces era verdad, a veces era mentira, pero lo más seguro es que siempre era verdad, ¿no? Y bueno, eso, la creatividad venezolana, la publicidad venezolana le debe muchísimo a argentinos y a chilenos y uruguayos que vinieron con un know-how mucho más abierto y más, vamos a decirlo así, mucho más global que el que teníamos nosotros en Venezuela, a pesar de ser un país como lo que somos, un país que básicamente somos un semicontinente, ¿no? Entonces, bueno, creo que el síndrome del impostor está ahí, hay mucha gente moleando y mucha gente diciendo lo que no es, pero creo que como se hemos utilizado en otras oportunidades, hay un ejemplo bien bueno que es el ejemplo del boxeador, ¿no? Tú dices que eres algo y lo demuestras y pasas 1, 2, 3, 4 o 5 rounds, ¿no? Tú no llegas diciendo yo soy boxeador, tú te subes y te das las manos, ¿no? En última instancia, eso es lo que permite que uno sea o un creativo, o un escritor, o un profesor, o un comunicador, porque bueno, te mantienes un poco vamos a decirlo así, en el cuadrilátero lo suficientemente el suficiente tiempo para que no te noqueen, ¿no? Y he visto mucho también con el tema de la diáspora venezolana que bueno, nada, hay que inventar y hacer cosas que están fuera de nuestro foco, y dependiendo también, ahí viene una prueba humana que es durísima, el tema del karma, digamos, ¿no? El tema de hasta dónde llega tu propia autoestima, ¿no? Hay gente que no quiere hacer cosas a las cuales considera que no está designado por el universo y hay que hacerlas, ¿no? No sé, eso no te quita nada, no te quita nada, el trabajo no deshonra, ¿no? Hay un gringo que se me olvida que echaba un chiste buenísimo que decía, en la vida tú tienes que hacer cosas que estén por debajo de tu nivel. Piensa en este ejemplo. Y el tipo decía, Jimi Hendrix le abrió a los Monkeys. Échale pichón, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de asumirlo. He explorado algunas que otras, vamos a decirlo así, uno que otro lugar laboral sin irme de Venezuela. He estado pequeñas temporadas fuera. Yo creo que de Venezuela nunca he estado más de 20 días. Pero bueno, por algunas otras cosas de trabajo, sí, como exploraba algunas cositas fuera. Entonces, bueno, empiezas a notar un poco cómo te ve el extranjero, ¿no? A veces tu propia seguridad en ti mismo puede ir en contra de ti. A veces el acento puede ir en contra de ti. A veces el tema, digamos que yo le digo que es la maldición 212, ¿no? O sea, los que viven en Nueva York y los que viven en Caracas pareciera que tuvieran dos tiempos de vida distintos, ¿no? Si tú me estás pidiendo un artículo para hoy, es para hoy, no es para dentro de 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, te conecta uno mucho con lo que uno echa broma y dice que es el tiempo del altiplano, ¿no? Entonces, bueno, le pides algo a alguien de Centroamérica y te lo va a dar en 2 semanas, o en 3 semanas, o en 4 semanas, o peor y más. Si se lo pides a un venezolano, te lo va a dar en 24 horas, o en 8 horas, o en 2 horas. Igual pasa mucho hacia abajo, hacia el sur. Hay países que son más lentos, hay otros que te lo hacen inmediatamente. Piensa en chilenos o en argentinos. Por supuesto, tienes que establecerlo muy claro el tema del schedule, pero por ahí va. Entonces, bueno, yo creo que una de las ventajas de todo lo que nos está ocurriendo, como dirían los cabalistas Gamsul Letová, ¿no? O sea, todo lo que viene por bien, y chamo, hemos recibido suficiente palo como para que no entendamos que hay que ser hay que tener un poquito más de confianza en uno mismo, y hay también que bajarle un poquito al ego, ¿no? Que, bueno, lo nota uno también dependiendo de los segmentos en los cuales te mueves, ¿no? Toda la rabia que uno siente ahora que te comentan peruanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos de un segmento de venezolanos es gente que llega dándosela de sabrosa y malandreando, ¿no? Porque fue básicamente un segmento de personas que esa fue su socialización, y llegaron con mucha violencia al mundo y trasladan esa violencia al resto de los países. Eso sin contar, bueno, en todas las nacionalidades hay estafadores, hay joyas, etcétera. Pero bueno, creo que lo estamos haciendo bien, y de todas maneras ya creo que nos queda como 1 o 2 años para que se acabe el mundo, ¿no? ¿Qué se acaba primero, el mundo? Según los mayas. Sí, ¿qué se acaba primero, el mundo o Maduro?
Yo creo que se acaban primero las vidas. Mm, No, todo lo que mm, tú ves dentro del sistema político venezolano es eterno y está hecho para mantenerse ahí y no hay nada de la mecánica interna, nacional ni internacional que esté haciendo lo contrario. Así que no nos mm, amarguemos, eso es algo que va a ser una solución Deus Sí. ex machina. mm. Hoy Maduro pidió un referéndum, ¿no? Exacto, y si lo piden sería maravilloso también porque bueno, para los politólogos Pues cuando hay sí, elecciones, chamo, por lo menos Mm. llevamos comida para la casa. exacto. Así, ¿cómo funciona eso? O sea, viene una figura a pedirte una consultoría porque hay que obrar un cambio, pero si acabas de decir que quizás ese cambio, sabes que el sistema está montado para que se perpetúe, ¿en dónde está inscrito ese cambio? ¿Es en Bueno, acceder a las estructuras o qué? sí, bueno, el problema en los, o digamos así, el modelo clave dentro de estos sistemas políticos en los que nos movemos es que son bicicletas de dos ruedas. Y la bicicleta de adelante va a necesitar la bicicleta de atrás. La bicicleta de Mm, adelante es el poder político como lo entiendes, legislativo, mm, ejecutivo, judicial, en el formato tradicional. Ahora imagínate en un modelo como el que vimos en Venezuela, que es básicamente autoritario y tiránico, más allá de cualquier mm, adjetivo que quieras ponerle, ¿no? mm, Esa es la rueda de adelante. Y la rueda de atrás siempre van a ser los partidos políticos que fungen como oposición fiel. Literalmente casi todos los partidos políticos venezolanos desde el año 99 en adelante, con algunas opciones, han sido oposición fiel. ¿Por qué? Porque parafraseando una frase, parafraseando una mancheta de una vez que cayó Franco, había una mancheta que decía, contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Tú estando en contra del chavismo vives mejor, estando en contra mm, del maurismo vives mejor. ¿Por qué? Porque tienes un contendor que necesita a alguien que haga el papel de que tú estás haciendo todo lo posible por obtener ese espacio que él tiene o inclusive por tumbarlo por vías no democráticas. Entonces, bueno, mm, la transformación inevitable de la política nacional e internacional siempre viene por un despertar, por una suerte de autoconciencia que no es un despertar hacia la violencia, un despertar desde la ideología, sino es un despertar de la frónesis, diría Kant, ¿no? Es pensar por ti mismo. Como decía Kant, ten el valor de pensar con tu propia razón. En la medida en que mm, lo haces, ya es otro gallo el que canta. Pero es difícil porque no todas las personas lo hacen, y si lo hacen, no lo hacen al mismo tiempo, y si lo hacen a lo mejor es después de que han perdido muchas cosas, o si lo hacen mm, de nuevo con el tema del Cronos y el Kairos, no están en el lugar correcto para que sea escuchada esa voz. Entonces, bueno, ¿qué queda? Bueno, mucho por supuesto está vinculado al tema de la pedagogía, entender que la pedagogía política es un formato de educación como ver televisión, pues, o sea, tú estás viendo mm, televisión o estás viendo canales y sabes cuando estás enfrente de un western o cuando estás enfrente de un thriller o cuando estás enfrente de un drama. En política, la gente no ha accedido a cierta pedagogía política, también porque a los partidos políticos les conviene, porque a los padres no les interesa, porque a los propios ciudadanos les da fastidio, y entonces no sabes enfrentarte al género que tienes al frente, no lo sabes decodificar. Entonces, bueno, si se viste como dictador, si actúa como dictador, si habla como dictador, entonces es un dictador. Pero, lamentablemente, jugamos mucho al autoengaño y en tiempos vamos a decirlo así, de publicidad inmediata, de real time info, de todo lo que significa el ya para allá, te pierdes, ¿no? Y bueno, eso funciona sobre todo en épocas de tecnologías como las que estamos viviendo, donde las personas a veces no se dan un tiempito para reflexionar, sino que agarras la noticia mm, inmediata, ¿no? Y te hacen el strike de la fake news y te hacen el mm, strike de la propaganda política, ya ahorita disfrazada de información cercana al tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, creo que ujú, esto es un punto clave, creo que ahí no solamente Venezuela, creo que todas las sociedades han dejado de lado la educación política porque también había un discurso que lo vimos muy bien en Venezuela, donde ser político es igual a ser ladrón, estudiar política es lo mismo que ser gafo, o estudiar política es lo mismo que convertirte en el asesor de los ladrones. Entonces, bueno, es un tema sí, bien difícil, ¿no? El mm, asesor y el consultor político y el politólogo en líneas generales, como todos los científicos sociales, tienen un tema ético ahí cruzado, ¿no? mm, Este,
decir la verdad para obtener el poder implica que muchas veces decir esa verdad o enseñar esas verdades no va a darle el poder político a las personas más correctas y más idóneas. Y hace como 10 años estaba como esta narrativa de, con todo lo que habíamos pasado, habíamos aprendido mucho y, ¿sabes? Habíamos madurado como sociedad y todo eso, ¿no? Y aquí estamos, bueno, 10 años después, en un momento, en una situación que parece mucho más precaria, desde todo el punto de vista, incluso desde el conocimiento y progreso político que hace 10 años, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esa es mi lectura, no sé. Sí, bueno, creo que sí hemos aprendido, pero los que aprendieron se fueron. Es una cosa que creo que hay que aprender, entre otras cosas, y es a pegar la carrera, ¿no? A veces nosotros no queremos pegar la carrera, nos quedamos Sí. en la zona de confort y bueno, ahí es cuando uno dice, bueno, benditos esos soñadores que en 1998 se fueron de Venezuela, ¿no? Sí, Pero efectivamente creo que hemos visionario. aprendido, totalmente Mm. visionario. Creo que sí hemos aprendido, entre otras cosas, que, bueno, nada, que las mayorías no tienen la verdad. Creo que hemos aprendido que existen muchas cosas positivas que tenía el formato democrático y que la gente no lo apreció en su momento, como el tema de la división de poderes, más allá de que hubiese un sistema político también bipartidista. No valoramos las libertades que teníamos en el país, no valoramos la construcción de las relaciones humanas cuando uno se va a otros países o empiezas a ver cómo se ha deteriorado la cohesión social en Venezuela por el hambre y por el AMPA. Valoras la Venezuela que tenías hace 10, 15, 20, 30, 40 años, empiezas a valorar lo gratuito que tenías de la vida, ir a una playa, ir a una montaña, etcétera, cuando ya pues vas a otro sitio y tienes que pagar o tienes que ahorrar durísimo para ir a una vacación paradisíaca, cuando aquí simplemente agarrabas el carro y llegabas a La Guaira y listo, ¿no? Para el caso de los caraqueños, ¿no? Para gente de otro país tenía también muchas playas cercas, ¿no? De algunos, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí hemos aprendido. Otra cosa que hemos aprendido, pero muy, muy de golpe, es que no hay que delegar absoluto y totalmente el poder. Es decir, la democracia representativa sigue siendo un formato de democracia que no puede ser del todo entregado en manos de personas que tú consideras en última instancia que tienen buen juicio. Porque uno vota por la gente que tiene buen juicio, pero en el trayecto se te dislocan o lamentablemente hay personas que tienen la potestad de la careta, entonces bueno, te dicen una cosa por un día y con su doble moral te engañan y simplemente cumplen su agenda de poder, cumplen sus sueños y el resto de las personas quedan detrás rezagadas, ¿no? No es nada que ya uno sepamos que haya ocurrido en Venezuela en otros países, pero creo que nos ha pasado al cabo nuestro. Hemos aprendido también que inmolarse no tiene sentido. Las generaciones asesinadas, violadas, mutiladas, torturadas de 2014 y 2017 así lo demuestran. Eso lo digo con burda de dolor en el corazón, porque son chamos a los que yo les di clase que terminaron unos tan mal bueno, que con la psique quebrada, ¿no? Por decirlo menos. Y entonces, bueno, son una generación que se perdió porque se tuvo que ir de Venezuela, no les quedaba otra, ¿no? Los habían engañado y maltratado. En el mejor de los casos, muchos salieron vivos. En el peor de los casos, bueno, ahí están las tumbas de los asesinados y el resto de los familiares que los recuerdan y los lloran a su manera, ¿no? Pero creo que sí hay mucho aprendizaje. Y bueno, y para nosotros que el trabajo de uno es escribir, ser como el burro de rebelión en la granja de Orwell. Nada, lo que le queda a uno es asumir eso con responsabilidad y convertirlo en material, ¿no? En última instancia, ese material se convierte en materia prima para generar metáforas, para generar llamamientos a lo que pueden ser posibles transformaciones negativas del mundo, de la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, que estas pesadillas no se conviertan en algo simplemente que se quede ahí como un dato histórico, sino que se conviertan en la transformación de seres humanos a lo largo de lo que nos toque revisar como historia, ¿no? Igual la historia venezolana ¿no? Tiene sus rebotes lindos y bellos. Pero ¿no te parece también que se le puede dar la lectura contraria, que sería decir más bien que es un aprendizaje de la indefensión, de que no es un aprendizaje en el cual la gente va a ir hacia adelante hacia una sociedad mejor, como, bueno, la rebelión en la granja termina malísimo porque no hay rebelión al final, o sea, la rebelión es horrible, pero que la gente aprende como que creímos bastante en las marchas, creímos muchísimo en organizarnos y en marchar, y lo hicimos 2 veces,
con 2 años de diferencia y con un volumen gigantesco de gente, y te escuchabas a las personas todas emocionadas y te hablaban, y no funcionó. Creímos en las elecciones, y fuimos a elecciones, y ganamos elecciones, y tuvimos una asamblea nacional, y tuvimos un gobernador de Caracas, y nos metieron al gobernador en la cárcel, y la asamblea la anularon. Entonces hay un aprendizaje de que, bueno, pana, ya no puedo creer en nada de lo que me plantean para mejorar la vida en sociedad, y me dedico nada más a tratar de sobrevivir yo en mi núcleo familiar. Y entonces un aprendizaje eso de indefensión en cual vas como hacia lo más mínimo, que es horrible, Sí, me gustaría que no fuese así, pero también me parece un fenómeno que sucede. Pues. cierto. Bueno, que en última instancia creo que todas las realidades tienen como dos caminos mínimos, ¿no? Uno, como decías tú, o vas hacia adelante y te transformas o te conviertes en alguien, tal vez eso, pues que esté conectado con la indefensión o simplemente que se convierte en una persona descreída, una persona escéptica. Yo creo que los venezolanos y muchos segmentos, no solamente de jóvenes, sino de adultos, se han convertido en unos escépticos, que no está mal, o sea, un cierto nivel de escepticismo te hace mantener el mejor de los equilibrios ante el mundo, ¿no? Pero definitivamente creo que la bandera es la bandera de X-Files, ¿no? Trust no one, o sea, no creas en nadie, porque en última instancia Exacto. es lo que nos han hecho, ¿no? ¿Cuándo Ujú. cantaremos We Won't Get Full Again de Who? Sería maravilloso y que todos lo cantáramos Ujú. con ellos. Pero igual Sí. nos siguen haciendo goles. El venezolano tiene muy buena fe. Pensemos 2005, 2007, 2011, 2014, Sí, 2017. O sea, nos quedamos cortos incluso con marchas y con elecciones. E incluso, bueno, con elecciones presidenciales que no se cerraron vamos a decirlo así, en el eje definitivo sí, vamos a llamarlo, sí, valga la redundancia, un cierre cognitivo, un cierre Mm. sí, específico, porque bueno, nada, te dejaste ganar, no ganaste lo que querías, no sí. luchaste por ese momento definitivo. No lo digo por las personas, sino lo digo por los líderes políticos, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, hay mucha gente exacto que está dentro del escepticismo deprimido y está el otro escepticismo más activo, ¿no? Yo creo Sí, que hay como dos tipos de pesimistas. El pesimista que nada, que no cree en nada, que está sí, en la onda del supositorio de opio, y está el otro que sabe que tiene que ir todos los días a hacer un sí, poquito eh, cosas distintas para sí, concretar vamos a decirlo así, su día a día. Pero definitivamente sí, sí hay un segmento de la sociedad que está literalmente con los experimentos conductistas, está sí, deprivada de autonomía de proteínas, de autonomía de carbohidratos, de autonomía del pensamiento, recibe solamente un sí. mensaje. Definitivamente sí hay gente que está, vamos a decirlo así, está sufre los efectos de una zombicracia, ¿no? Sí, Ujú. y que también muchos de esos errores que han hecho la oposición más que todo, porque el mensaje que hay que dar no es como que no se puede hacer nada, seamos todos escépticos y vivan su vida. El mensaje es decir como que, bueno, no es porque no funcionó esta vez, que no va a funcionar en el futuro, y de pronto también la forma porque no estamos en democracia, como dicen ustedes, como que para qué vamos a votar si estamos en dictadura y tal. Pero yo no estoy diciendo vota o no votes, o sea, es una dicotomía muy Así es, simple. Yo estoy diciendo inscribe eso en una línea de acción más amplia total. que implica voto, pero también manifiesto, así, un poco de cosas, Ujú, ¿no? No es nada más como que voté y entonces ya validé todo lo que hizo Maduro. O sea, no, yo tengo toda una línea de acción que va con eso, pues. Mm. Pero para hacer eso necesitas un líder ujú, que te aglutine a la ujú. gente. Y el problema de la oposición es que las veces que han fracasado de manera estrepitosa y evidente, no han asumido la responsabilidad y no han dicho nos equivocamos, no han dicho nada y entonces la gente se desmotiva aún más. Ujú. Entonces es también fácil endilgar a la gente si les tienes que creer en una cosa. Sí, pero si no me das un proyecto, no me das un líder de verdad sincero, que sea responsable y asuma cuando se equivoque, es difícil que yo me apegue a ese modelo. Así es. Sí, el punto clave es ese, pues que no, las transformaciones sociales y políticas se dan en distintas épocas, con distintos modelos y se dan con distintas, vamos a decirlo así, con distintos módulos ejecutivos. Está el módulo de los partidos políticos, pero está el módulo de los movimientos sociales y está el módulo de la supervisión de aquellas personas que han sido postergados tanto por los desastres y la desorganización de la democracia llamada punto fijista versus los 20 años de la democracia revolucionaria. Entonces, inevitablemente,
ese punto es clave, es decir, si no le das un poquito de atención a cada uno de esos grupos, estás perdido. Y de nuevo, como hablamos al principio, creo que a lo mejor suena muy descreído, pero definitivamente en términos de ideologías políticas o en términos de movimientos políticos, los venezolanos somos muy sinvergüenzas y somos muy de etiqueta, ¿no? En la historia venezolana siempre se dice, mira, ¿por qué había una lucha entre centralistas y federales? Bueno, los centralistas eran centralistas porque los federales escogieron ese nombre antes. ¿Por qué había una lucha entre rojos y azules en la guerra federal venezolana? Bueno, por la misma razón, porque uno escogió el color antes que otro. Entonces tú ves que aquí las prácticas políticas siguen siendo idénticas, son el uso de la demagogia vía lenguaje para adueñarte de una renta única que es la del petróleo. En este momento el petróleo está de capa caída, pero entonces tienes el arco minero. Entonces al fin y al cabo es tomar el poder para tomar el poder económico y a partir del poder económico tener una absoluta supervisión y mantener en vasallaje al resto de la sociedad. Y para el caso venezolano creo que es fundamental lo que decía, es decir, sin un proyecto político que vaya, por un lado, por supuesto, con una figura humana visible, pero que sea un proyecto que viva más allá de los hombres, porque si no vas a tener un proyecto de país, si el proyecto de país va a estar de alguna manera anclado a una sola persona, esa persona se te muere y se te acabó el proyecto, ¿no? Vamos a decirlo así, hay un checklist que se hace muy fácil eso es típico del primer semestre de ciencia política. Tú cuando vas a hablar de partidos políticos dices que necesitas 3 cosas. Una es el ideario, otra cosa es el programa y otra cosa es la agenda. Entonces el ideario son aquellas cosas en las cuales tú consideras que crees que debe tener un país para ser exitoso. El programa son las cosas que vas a hacer en 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 años con respecto a la economía, con respecto al Estado, con respecto a la agricultura, con respecto a la infraestructura. Y la agenda son aquellas cosas que vas a proponer todos los días lunes o todos los días domingos a tu partido y a tus simpatizantes para que movilices las necesidades todos los días en la calle. Inevitablemente creo que Venezuela ya estaba desmovilizada por temas de represión y de hambre, porque bueno, hemos vivido a nuestra manera nuestro holodomor, pero también creo que lo que ha terminado de dar por lo menos al traste con cualquier idea de movilización es el COVID-19 y eso creo que le ha tocado a todo el mundo, ¿no? Creo que es la enfermedad que más le gusta a cualquier gobierno del mundo, no importa el color que tenga, porque de alguna manera conviertes a tus ciudadanos en unos sujetos suficientemente dóciles por el miedo. Uh-huh. Sí, decíamos aquí que en Francia fue la solución perfecta para los chalecos amarillos, por ejemplo. Porque, ¿sabes? ¿Cómo paramos manifestaciones semanales? No, toque de queda obligatorio. Y le ponemos ese añadido de que, bueno, es una enfermedad que no podemos controlar, ¿sabes? No somos nosotros, es un virus. Sí. Y entonces encierras a todo el mundo, ¿no? Sí. Así es. ¿Cómo cavas? O sea, ¿cómo sales? ¿Cómo te imaginas que sale o si es que te lo imaginas, que sale Venezuela de ese agujero? Bueno, como hablaba hace un ratico, Venezuela tiene unas cosas muy locas que son los rebotes, ¿no? Durante la guerra de independencia, durante la guerra federal, nosotros fuimos durante prácticamente 10 o 15 años, a veces hasta 20 años imbatibles en producción de cacao, de café y de carne. O sea, fuimos el primer productor de café del mundo, fuimos el segundo productor de carne del mundo, detrás de Argentina. Fuimos los primeros productores de cacao durante 10 años, incluido periodos entre guerras en el siglo XIX. Entonces, bueno, el tema de la opción rebote a mí me llama mucho la atención porque, para bien o para mal, el venezolano tiene una capacidad de vamos a decirlo así, de regeneración muy pronta, ¿no? No estamos hechos de adamantio, pero casi, ¿no? Y la economía venezolana tiene ese elemento también, ¿no? Entonces, cuando dicen que Venezuela está quebrada, que PDVSA no sirve, a mí me da un sustico porque tú lo que ves es un montón de carroñeros que quieren es que la terminen de picar para comerse ellos un pedazo, como efectivamente han hecho en los últimos años. O sea, el cuento de que Venezuela es autónoma y que no ha vendido sus empresas básicas es mentira. O sea, la tenemos recontrapicada entre rusos, chinos, iraníes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y el caso venezolano creo que el rebote puede ser muy pronto, sobre todo porque más allá del éxito que puedan tener
ingenieros, economistas, científicos sociales, las nuevas generaciones de comunicadores, etcétera, etcétera, en otros países, uno siempre quiere regresar a su terruño, ¿no? Yo hablo mucho con chilenos que vivieron en Venezuela y que apenas se dio la apertura, regresaron a su país, ¿no? Ellos me decían que, bueno, que adoraban a Venezuela, pero que nada mejor que Chile para conectarse ellos con la vida que habían entendido, ¿no? A pesar de todo el sufrimiento que habían tenido con las dictaduras, etcétera. Igual con muchos argentinos, ¿no? El caso venezolano creo que puede hacerse. Y de nuevo, algo muy importante que a veces no le ponemos cuidado a la idiosincrasia venezolana es que somos, en el mejor de los sentidos, somos fancy, somos inventores. Entonces, cualquier cosa que aparece por ahí te gusta. O sea, hasta el chamo que no tiene internet y te puede manejar mejor muchísimas de las apps que están en el mercado que personas que tienen internet no sé, de un cañón de circulación. Los venezolanos somos buenos reparando equipos, somos buenos en temas de organización de ya para allá, por supuesto, eso tiene sus bemoles, ¿no? A veces nos perdemos en el campo ético, pero bueno, así como organizamos una rumba, podemos organizar una manifestación. Esas pequeñas cosas son útiles para el caso venezolano. Y bueno, y más allá de la crisis universitaria, de la crisis de empleo, los venezolanos tenemos esa posibilidad de reinventarnos en función del entorno en el cual nos movemos. Bueno, es un poco lo que hace el gobierno, ¿no? Que es muy de las ondas autoritarias, te rompe las piernas y te regala unas muletas, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que no quería tener nada que ver con temas del gobierno, pero bueno, se han convertido en, vamos a decirlo así, en gerentes, en el mejor de los sentidos, testaferros, en el peor de los sentidos, o personas intermedias que están allí entre ese excedente monetario que es básicamente lavar el circulante de los dólares oscuros, con bodegones. Hay bodegones decentes, pero hay bodegones que no son para nada decentes. Hay empresas muy decentes y otras empresas que son de mentira. Entonces, bueno, ahí hay un elemento interesante que es que, bueno, tú con tu ética de trabajo a veces tienes que tragarte un sapo y respirar hueso y taparte la nariz, pero eso no implica que no vas a volver a trabajar con los parámetros naturales, vamos a decirlo así, de hacer el trabajo sin dañar al otro o simplemente aprovechar las oportunidades que te da el mercado, ¿no? Lo interesante de todo lo que nos ha ocurrido a los venezolanos es que también nos ha obligado a dejar un poco ese tema de los blancos y los negros, ¿no? La zona de gris en la cual estamos viviendo desde hace mucho tiempo nos ha obligado también a repensar nuestro estado, nuestra conexión con el yo, ¿no? Con nuestra propia psique, pero también con el tema ético, ¿no? Hay gente que está volviendo a la ética, hay gente que jamás ha dejado de ser ética, de tener una práctica ética con respecto a su mundo y sus intervenciones. Y hay otras personas que, bueno, que simplemente han aprovechado todas las oportunidades que han tenido y, bueno, para bien o para mal, bueno, el dinero no tiene color y, bueno, se genera, como dirían los neoliberales, un trickle down ahí positivo, ¿no? O sea, todos sabíamos que los food trucks, en el caso de movimientos económicos en Venezuela, habían sido desarrollados para una suerte de limpieza de cierto capital, pero eso también generó un trickle down positivo para nuevos emprendimientos, para que las personas que tenían ciertos oficios ocultos los desarrollaran, más allá del chiste de que todo el mundo ahorita hace un cupcake o que la cerveza artesanal es el cupcake de los hombres, ¿no? Todo ese tipo de cosas están ahí coleadas. Pero definitivamente creo que es una oportunidad importante para enfrentarnos como seres humanos a los bemoles que tenemos inevitablemente, ¿no? Y eso hace que para el caso venezolano, y es mi previsión, la posibilidad de entrar otra vez al camino del desarrollo, una vez se convierta o, digamos, tengamos mayores oportunidades de libertades económicas, van a ser inmediatas. Tal vez las libertades políticas vengan luego, pero posiblemente las libertades económicas pudieran llegar antes. Si llegaran antes, pues mucho mejor, y si llegaran juntas, pues sería maravilloso, ¿no? Igual hay que ser realista. Y vamos a estar claros, o sea, el sistema político venezolano, al igual que su economía, está siendo tutelada por fuerzas extranjeras y, bueno, la alterglobalización tiene muchísimo
de sus huevos puestos en esta canasta, y por supuesto del resto vamos a llamarlo así, del mundo que está al frente, que está igualmente fragmentado, entendido como los que están en contra de la alterglobalización, o de la globalización entendida como reedición de neosocialismo, están haciendo también un poco el esfuerzo. Por supuesto, tú notas ahí la tradición de la organización y la fuerza que tienen los proyectos, ¿no? Estamos claros que en los últimos 5 o 6 rounds se las ha ganado todas la alterglobalización, ¿no? A pesar de que se siga financiando la alterglobalización con dólares, de manera que todavía el mundo anglosajón se siente, entre comillas, calmado con respecto a sus activos, ¿no? Pero bueno, en el momento en que el yuan se convierta en la carta de presentación y sea nuestra nueva moneda de cambio, goodbye viejo orden, ¿no? Ya a estas alturas es como un poco testarudo seguir insistiendo en todas esas ideas, comillas, económicas, ¿no? Porque lo que quiero decir es que está como esta dicotomía entre el mundo que ellos cuentan en televisión y lo que de verdad sucede desde el punto de vista económico. Y como que yo tengo la sensación de que todo el mundo está claro de que necesitan libertad económica y de que, ¿sabes?, de que el dólar es la moneda de facto y todo eso, pero como que no terminan de dar el paso, ¿no? Entonces, y es como, yo lo veo desde afuera, lo veo como un poco tonto, ¿no? O sea, lo digo como, ¿sabes? Es como, si tuviese la oportunidad de decirlo, diría, marico, deja la huevonada. O sea, acéptalo ya, ¿no? Es cierto. Sí, no, sí, también es la idea de que hay que abandonar la concepción de que puedes volver a un estado antes de Chávez. O sea, la oposición también tiene que plantear una especie de futuro, porque ya cada vez más te alejas tanto de ese, como que sí, en el 2002, en el 2006, en el 2000, de pronto pues así como que sí, vamos a la Cuarta República, pero con mejoraciones y tal, vamos a mejorar ciertas cosas aquí. Ahora tienes que decir como que vamos por otro lado. Pero lo que me extraña es como que, o lo que me preocupa, es que se parece mucho al proceso cubano, y Cuba no ha caído ni ha cambiando. Entonces, obviamente es un sistema que no solo puede aguantar, sino que se puede empeorar muchísimo más. Eso es lo horrible. O sea, cuando estamos hablando de comparar Venezuela con Cuba o con Haití o qué sé yo, podría llegar a ese nivel también. Y lamentablemente la coalición política hace que se mantenga allí. Y es lo que me preocupa bastante. Sí, pero bueno. sin duda. Sí, No, es la preocupación, porque todo pasa por construir un proyecto de país con realidades políticas. Y ese punto que acabas de comentar es fundamental. Es decir, no es lo mismo construir un proyecto de país en términos políticos, económicos y sociales, pensando en que eres monoproductor, es decir, pensar en los ingresos petroleros del 2002 al 2007 o al 2011, a la inexistencia de la empresa petrolera venezolana actual, ¿no? Eso sin contar con los desmanes que han hecho bajo cuerda otros sectores de la realidad de la sociedad venezolana o de la política venezolana, que dicen que están trabajando por el país y sabemos que están trabajando para sus bolsillos, como es el caso de Citgo, ¿no? Entonces, bueno, no solamente destruyen la PDVSA, estos últimos 21 años estaban construidos, pues, de alguna manera para que fuese Venezuela la caja chica de la nueva revolución internacional, una suerte de nueva Unión Soviética financiando cuanto proyecto hubiese en el mundo. Pero además de eso, bueno, cuando pudimos de alguna manera resarcir algunos de esos daños sobre todo para los venezolanos que están en peores condiciones con el retorno del ingreso de Citgo o con las ayudas internacionales, sabemos que eso se ha perdido en los bolsillos justamente de quienes los manejan, ¿no? Entonces eso es terrible. O sea, construir el país como lo entendemos es fundamentalmente una labor de imaginación política, pero de imaginación con los pies en la tierra. Es decir, saber que la Venezuela que actualmente tienes va a ser una Venezuela que inevitablemente o va a vivir de remesa o va a vivir de una reinvención del agro que está detenido ex profeso, porque no es que aquí no se den papas ni tomates ni cebolla, sino que está parado justamente para seguir jugando con el diferencial cambiario, para manejar el resto de
de las mafias que están vinculadas a la producción de alimentos, tener la relación súper expedita con Turquía, ahorita con Irán. Entonces, bueno, la comida se la compramos a Turquía, entonces ahora estamos comprando la gasolina a Irán, y así irán haciéndose, y así irán pasando cosas en el trayecto, ¿no? Porque cada vez estás buscando un socio distinto para mantener tu estatus. Entonces, en la medida en que reconstruye el país a partir de poner los pies en la tierra, bueno, nada, los líderes tendrán que decir cosas que no son graciosas, que no pueden funcionar para la demagogia, o sea, decirle a la gente parece temprano. Hay mucha gente que lo hace, pero bueno, todo este proyecto de entre otras cosas, convertir tu casa en una pajarera de la cual no puedes salir, va a generar unos efectos terribles en muchas personas. Todo el apoyo a las economías ilegales en detrimento de las economías legales hace que la gente se ponga floja. Así es más fácil traficar, y es más fácil minar Bitcoin, y es más fácil darle los dólares a alguien para que voy a estudiar yo una carrera de algo, para que voy a montar un negocio. Si es más fácil traer cosas desde afuera, importadas, y venderlas puerta a puerta, ¿qué hago yo manteniendo mi bodega abierta cuando las cosas que vendo en bolívares son súper caras y la gente no tiene acceso a bolívares? Entonces, bueno, aquí vemos en el caso venezolano, un corralito que se va mordiendo la cola y que va y viene. Y bueno, nada, por lo menos yo tengo más o menos un mes sin ver un billete de un bolívar. Y todo el mundo tiene billetes de $1, de $2, $3, etcétera, con lo que más o menos se maneja. Y algunos segmentos como carritos, propuestos, algunos kioscos te dan el vuelto en bolívares, pero cada vez tienes menos bolívares. ¿Y sabes qué? Eso está hecho por diseño, porque impresos están los billetes, ¿no? Entonces, bueno, ponerlos en la tierra implica proponer una visión política que asuma que no es la Venezuela saudita, no es la Venezuela tampoco Haití, pero sí es una Venezuela en la cual puede tener muerta de la risa, una mezcla entre lo peor de Ruanda, entre lo peor de Cuba, entre lo peor de Bielorrusia, y ahí lo tenemos, ¿no? He pensado mucho en la descolonización de África, ¿sabes? En el Congo. Porque, o sea, es como mi peor pesadilla con respecto a Venezuela, que, ¿sabes? Que se transforme en un proceso en el que llega un punto en el que todo se destruye, pero nadie sabe cómo llegaron ahí, y a la vez, ¿sabes? Que nadie que está vivo te puede explicar cómo, ¿sabes? Cómo fueron de un lugar a otro. Y tampoco encuentran la manera de reactivarse, ¿no? Bueno, digamos, en muchos países de África están surgiendo ahora, pero sigue pasando con el Congo, y esto, por supuesto, no es una defensa de Leopoldo, del rey Leopoldo, pero lo que quiero decir es que es este asunto de que el proceso dura tantos años y es tan dramático el declive, que, ¿sabes? Tienes una fuga de cerebros, ¿sabes? Tienes un colapso económico, tienes una serie de asesinatos, de magnicidios, y luego, ¿sabes? Todo el mundo se despierta en un país empobrecido y nadie se acuerda de cómo llegaron ahí, ¿no? Sí, eso es parte del proceso de desmantelamiento de las sociedades, ¿no? Cambiar el paisaje un cuadro por día, ¿no? Entonces, bueno, hoy no tienes una silla, mañana no tienes una pata en la mesa, pasado mañana no está la mesa, después, dentro de 3 días, ya no está el cuarto. Eso ocurre, y es muy, vamos a decirlo así, muy consustancial con modelos de autoritarismo, ¿no? Y de desmantelamiento, ¿no? Hay un cuento de Graham Greene, creo que se llama Los Destructores, los desarmadores, una cosa divertidísima y perversa a la vez, que son unos chamos que se meten en una quinta y empiezan a partirla desde los cimientos y la vuelven nada, ¿no? Y bueno, al final la casa se destruye, ¿no? Y la gran pregunta que te deja el cuento es, bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál fue el objetivo? ¿En cuánto tiempo lo hicieron? ¿Dónde estaban los dueños? Y bueno, es eso, pues en una casa sola, cuando tú dejas una casa sola, se te meten, ¿no? Ocurre hasta en la psique, pues. Tú dejas que el cerebro se te quede ahí, siendo literalmente defecado por palomas, y se te convierte en una plaza llena de detritos, ¿no?
Entonces, bueno, Mm, el cerebro, el corazón, el alma, los países tienen que llenarse de contenidos positivos, ¿no? En mm, el caso venezolano, bueno, es dramático porque lo hemos visto durante mucho tiempo y, bueno, nada, los liderazgos políticos lamentablemente no cumplen con ninguna de las cosas que pudiese decir Weber, pues no son ni ilustrados, ni son carismáticos, si son carismáticos son lo peor del, vamos a decirlo así, del género humano y trabajan para ello. Pero efectivamente, exacto, el caso venezolano puede verse con reflejado con las cosas terribles de África, pero bueno, también puede ser el punto de inflexión para muchos de nosotros y para mucha gente en el continente. Una vez me dio mucha risa, un titular, justamente creo que era de Nigeria, que decía que Nigeria se estaba venezolanizando. ajá, Y me dio mucha risa porque entonces después ves la transformación de Nigeria, mm, de Chad, de otros sitios en donde empezó a mm, surgir de nuevo clase media y los ujú, edificios eran súper modernos, incluso tenían que si bowling abajo, etcétera, pero me dio mucha risa porque dos de los grandes edificios que estaban construidos estaban de alguna manera conectados con un espíritu vintage y me dio risa y dolor, pero era el edificio Bataglia de Petare donde yo jugaba cuando chamo, mm, era el mismo modelo. mm, Los grandes edificios hechos por italianos en Venezuela que tenían mm, 4 sótanos para abajo, pero que eran justamente mm, también para mantener el bienestar del edificio, ¿no? Entonces había un mm, sótano para equipos, tenías otro sótano para bombillos, tenías otro mm, sótano para, incluso con pisticas de go-kart que llegaron a ver aquí, justamente hablando del Bataglia o el Gran Sasso, ¿no? mm, mm, Los que recuerdan, los que son de Petare a lo mejor se acordarán, ¿no? Entonces, bueno, ese tema es clave porque, bueno, podemos alcanzar el desarrollo, como todo se puede alcanzar en la vida, con voluntad, ¿no? Y mm, volviendo a la idea anterior de por qué cuando les ponía el ejemplo de esta ruptura, de esta destrucción de una casa, como en cuanto a Graham Greene, y lo que ocurrió en el caso venezolano, bueno, lo destruyes primero porque puedes, ¿no? Y segundo porque no hay nadie al frente que ponga en orden esos desmanes. O sea, vamos a decirlo mm, así, en clave de teoría de las élites, de Pareto, Michels y Mosca, hay un networking muy, muy potente que se establece entre el poder político y el poder económico, entonces vas poniendo a personas clave a que distraigan la atención o a que normalicen. Y en el caso mm, venezolano, nosotros hemos tenido normalizadores en todos los ámbitos, medios de comunicación, en economías, en lugares económicos, en las universidades, en los partidos políticos. Entonces, bueno, mientras desmantelaban el país, otros se aprovechaban para comprar chatarra y para comprar esa chatarra y de paso para comprar a Venezuela a precio de gallina flaca, ¿no? O sea, mm, cualquier elemento que tenga que ver con reconstrucciones de posguerra, siempre salen un montón de personas ganando y casi siempre son los mismos, ¿no? Los mismos perros de la mm, guerra. En el caso de Irak y de Irán, en Halliburton, en el caso venezolano, toda la destrucción de las industrias ha favorecido a Rusia, a China, a Irán, a Turquía, etcétera. Entonces, bueno, mm, por sus obras los conoceréis, ¿no? mm. Sí, Tú, yo creo también que, o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo, o sea, dime si te estoy entendiendo Ujú. correctamente y si estás de acuerdo con lo que voy a decir, porque creo que estás haciendo un punto con el cual estoy completamente de acuerdo, pero es algo que yo decía hace años y me acusaban de ser Ujú. antivenezolano. Y entonces, si lo que estás diciendo es cierto y una especie de narrativa que está entrando ahora en la psique venezolana, me encantaría, porque estoy 100% de acuerdo con eso, y es porque yo creo que para que haya una transformación de Venezuela, tiene que haber un cambio no solamente de la función, de la forma y de la conducta, en el cual la gente se comporta un poco mejor. Como que tienes un país un poquito escoñetado tipo España o qué sé yo, y de pronto lo que haces es arreglar la forma en la que la gente se comporta. No, lo que hace falta es un cambio ontológico de la forma en la que percibimos quiénes somos y cuál es nuestro rol en este Así es. mundo. Y eso puede pasar por decir, sí, no somos ricos, no tenemos dinero en la tierra. Entonces, claro, cuando haces ese argumento parece que estás negando los valores venezolanos, todos los que existían antes. Yo no digo todo lo que existían antes, hay cosas que se pueden conservar. Pero hay una parte fundamental que hay que cuestionar para construir, paradójicamente, un hombre nuevo, Ujú. post-chavista. Pero hay que refundar todos los valores y hay que entrar en una especie de cuestionamiento de básicamente cómo construimos la vida y cómo conseguimos las cosas que eran importantes en el país. Ujú. Y cambiarlo todo.
Sin duda es eso. El punto clave pasa por un mea culpa y creo que también en el caso venezolano hemos sido muchas veces muy duros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque bueno, lamentablemente las sociedades crecen a lo largo del tiempo y Venezuela son 500 años y de casualidad, ¿no? Entonces siempre decimos, ¿cuánto tenemos? Tenemos 500, tenemos 300, el ADN de los conquistadores, de los viajeros, nos conectó, cuando se conformó la propia venezolanidad, fue en el siglo XIX, fue en el siglo XX, fue en los años 50. Al fin y al cabo estamos hechos de todas y cada una de esas épocas. Pero definitivamente sí, chamo, y sí hay que ponerse filosófico y el punto es óntico. Es decir, ¿cómo transformas el ente? Bueno, con una reconstrucción del ADN, es conseguirse darle vuelta a la mónada y pulirla. Y en el caso nuestro, en el caso venezolano, creo que este apretón ha hecho que mucha gente salga de la adolescencia política. Venezuela era un país adolescente político y ahorita estamos en un país que, para bien o para mal, está creciendo. Entonces, no es lo mismo las personas que antes podían ir a un supermercado a hacer un mercado tranquilo que te costaba el 20% de lo que ganabas, ahora que con el 90% de lo que ganas no te alcanza sino para una papa o para un pimentón o si haces un gasto extraordinario y te compras medio kilo de queso, se te acabó la plata con la que contabas. Es decir, el apretón de la realidad, la perversión que se ha hecho alrededor de los bienes de consumo y de la imposibilidad de los accesos a las libertades humanas a través de bolsillos restringidos, nos ha hecho abrir los ojos. Yo siento que muchas más personas en el exterior han aprendido que aquí. Es una de las cosas que pienso. ¿Por qué? Porque bueno, afuera se han tenido que enfrentar con sus propios miedos. Es como vivir toda la vida con la mamá o vivir toda la vida con el papá. O sea, la medida que te mudas, tu mundo cambia, ¿no? Ahorita que dijiste lo de la adolescencia política, me hizo pensar también que hemos también cambiado la explicación de lo que pasa en Venezuela se ha ido volviendo cada vez más compleja, ¿no? Entonces, de pronto hace 20 años podrías explicar las cosas en 5 minutos. Totalmente. Pero ahora, sabes, tienes que caerte a coñazos con un montón de gente en Twitter, por Sí, ejemplo, sí, para tratar sí. de comunicar, ¿sabes? Las pequeñas salvedades acerca de la lectura de la Sí, situación, ¿no? sí. Y bueno, Todo empezó Entonces, con Lucinchi. Lucinchi fue el que la cagó. exacto. este, Entonces ah, vienen los Pinchy Livers y dicen que no, que fue con Carlos Andrés. Y después vienen los Cap Livers y dicen que fue con Caldera. Y después porque sacaron a Pérez Jiménez. Y después Mediana sí, Angarita. Tenemos una idea de correr la arruga. Pero fíjate hablando que de... con este tema, ujú. No, no, dice. Sí, no, que justamente ese tema de explicar la realidad, o sea, la realidad venezolana es súper compleja, siempre ha sido compleja, creo yo, porque no queríamos ver como todas las caras Mm, vamos a decirlo así, de los ujú, arquetipos venezolanos ujú, tradicionales, ¿no? Y porque lo veíamos desde un punto de vista muy adolescente, mientras había real, tú arreglabas todo a realazo, cuando se acaban los reales, mueren los ujú, proyectos de bienestar, de estado de bienestar, muere toda la visión socialdemócrata y socialcristiana, etcétera, ¿no? Pero en el ujú, caso nuestro, en el caso venezolano, sí siento que justamente este baño de realidad es lo que nos ha llevado para bien o para mal a problematizarnos con el tema de la explicación, ¿no? Y ahí quería tocar rapidito eso, ¿no? O sea, hay lugares donde uno discute y donde no debe discutir. O sea, uno en la mesa, con ujú, los papás y con los abuelos, no te vas a poner a explicarles Ujú. sense8. sí, ujú, Puede ser que le pare, pero no se va a comprender y no vas a generar peleas innecesarias. Hay ujú, lugares del ágora político que creo que a veces los malentendemos. Yo creo que Twitter es básicamente, yo siempre parafraseo creo que es a Pareto justamente o a Mosca. Mosca decía que la historia es un cementerio de élites. Yo creo que Twitter es un cementerio de manchetas. Es decir, eso está para echar chistes y ujú, listo. Básicamente ujú, son memes escritos, pero le ujú, dieron un poquito más de caracteres a la plataforma, entonces ahora la gente escribe hilos y entonces hace autopromoción, etcétera, etcétera. ujú, Entonces, el punto clave es tal vez escoger los lugares en donde se puede debatir. ¿A dónde se puede debatir? Se puede debatir un poquito mejor en Facebook, se puede debatir un poquito mejor bien que mal en los En los podcasts. podcasts como que Puedes más. desarrollar, chamo, o sea, el podcast es una de las plataformas maravillosas porque puedes desarrollar una idea de las horas que te provoquen, ¿no? No en soliloquio, pero sí ujú,
intervenciones con el resto de las personas que te acompañan. Y eso te da justamente como el chance de poder deliberar de una mejor manera, es decir, hacer una revisión de lo que piensas y lo que piensa el otro. También hay un tema venezolano que todavía no lo hemos superado, como tampoco no lo han superado muchísimas personas en otras partes del mundo. Veo ahí que sí ganan casi siempre los franceses, que son más inteligentes que todos, y algunos gringos, que es que la gente te escucha e incorpora elementos de lo que tú dices. El venezolano, por lo general, cuando, sobre todo en temas políticos, no discute para escuchar al otro, sino que entonces se echa un cuento y el otro empieza a hablar y en su mente dice, coño, qué arrecho lo que acabo de decir. Y no le para lo que está diciendo al otro, ¿no? Mira, entonces, bueno, ese tema de la conversación propia, bien estructurada, es chévere, pero también entonces como adolescentes políticos no escuchamos al otro, no intervenimos, no incorporamos lo de las otras cosas. Tú puedes tener posiciones diametralmente opuestas con las personas, pero siempre hay un punto de encuentro que es el lenguaje, por supuesto. Ya con la llegada del lenguaje inclusivo todo va a morir, ¿no? Pero siempre podremos ser robots para comunicar por Bluetooth. Pero al fin y al cabo, bueno, lo que nos queda es asumir que como venezolanos hemos perdido muchísimas oportunidades, no hemos perdido la última, creo que no se nos ha ido todavía el tren del siglo XXI, o sea, no es que regresamos al siglo XIX, estamos a principios del siglo XX, pero podemos desarrollar un proyecto de país, por supuesto, todo depende de quienes lo quieran llevar adelante. Yo tengo mucha confianza porque, bueno, uno conoce muchísima gente dando clases y en la vida, y hay muchos más líderes políticos y mucha más gente pensante de lo que la mayoría de las audiencias creen. El punto es que muchas veces no tienes tarima, pues. O sea, no es lo mismo contar con el dinero y poder de un partido instituido que ser una persona que escribe un artículo en un periódico de provincia, pero que tiene grandes ideas, ¿no? Entonces, bueno, creo que igual toda la historia de la humanidad se ha caracterizado por darle chance también a las pequeñas voces con grandes ideas, y para allá vamos en algún momento. Que te quería preguntar, me parece que el ciclo noticioso en Venezuela es súper histérico. Es muy particular y no se compara al de ningún otro país. Como que en Francia las noticias van rápido, pero no, de otra manera. Y en Estados Unidos también. Pero que en Venezuela era una cosa completamente histérica en la cual se olvida lo que pasó. Y estaba pensando justamente en estos días como que, ¿qué pasó con Wilexi? Exactamente. Sí, increíble, porque de nuevo... Hace 2 meses era la de Wilexi, estaba por todos lados. Exacto, menos de un mes y ya está inexistente. Ya nadie habla de eso. Es maravilloso porque, bueno, los escándalos tapan... El escándalo de hoy tapa el de mañana ha sido, mentira, tapa el de ayer, y así vamos, ¿no? Cada escándalo tiene un amiguito que le va a hacer la segunda de que se olvide las gracias que hizo. Y bueno, y el caso del cuento del Wilexi con el gusano, yo que iba a un barrio por medio de donde está el Wilexi, a 2 cuadras prácticamente, lo que vimos fueron fuegos artificiales, fue una cantidad de plomo al aire para nada. O sea, unos enfrentamientos que al fin y al cabo no viste malandros muertos. Y bueno, de nuevo, como la gente cree que los gobiernos son tontos, nada, chamo, yo creo que eso respondió a un modelo bien interesante que generó de alguna manera una válvula de escape, transmitió ciertos mensajes como que si sales a la calle para protestar, mira la cantidad de plomo que tenemos para echarte, vamos a distraernos, vamos a decir que los malandros son los que van a salvar a Venezuela, son los nuevos cuatreros, los cuatreros buenos, Bad Masters son traicionando a tus amigos para después caerles a tiro. Entonces, bueno, eso es algo interesantísimo porque es la imaginería gringa, ¿no? O sea, no hay nada que le encante más a un policía gringo que pagarle a un malandro porque traiciona a la banda de adentro y entonces le pone una chapa y ya entonces con eso vencieron al malandro, ¿no? Esa ley del oeste tan estructurada, muy en la onda de que eso haber sido seguramente una asesoría de Pinkerton, ¿no? Del inglés que hizo las agencias de detectives. Ah, sí. Entonces, bueno, uno de esos puntos clave, creo que en el caso venezolano es, bueno, cada cierto tiempo, y eso es algo que tú lo cronometras, es decir, la gente le dice a uno que es loco, pero tú agarras
tú divides el año venezolano, sobre todo el año político, y le cuentas 3 meses a cada evento político y dentro de 3 meses viene otra cosa que va a tapar el anterior. Y bueno, el gobierno venezolano, el chavismo sobre todo, sabe funcionar a partir de 3 meses en 3 meses. Tú le das 3 meses a ellos para hacer algo y se aguantan 3 meses. Y dentro de 3 meses inventan otra cosa y así van y han gobernado 21 años corriendo la arruga, ¿no? En el caso del Wilexis y las violencias estas de barrio, bueno, yo creo que fue gran parte una operación de distracción, smoke and mirrors, dirían los magos. Y también siento que era una oportunidad también de medir fuerzas porque, de nuevo, para explicar a Venezuela, antes tú explicabas a Venezuela con dos grupos de poder, dos partidos políticos hegemónicos que querían siempre el poder que les daba la economía petrolera. Ahora tú tienes que explicar que hay militares, civiles, paramilitares, guerrilleros colombianos, guerrilleros extranjeros, el Hezbollah, en narcotráfico. Entonces ya tienes 6 actores que están funcionando en distintos vectores, como en nodos y redes en toda Venezuela. Entonces, hacer el mapa criminal de lo que ocurre en Venezuela es un trabajo bastante, vamos a decirlo así, es bastante holográfico, por decirlo menos, porque no tienes la dimensión completa de todas las capas, ¿no? Puedes llegar a algunos elementos, pero no todos los manejas. Entonces, bueno, el organigrama del crimen de la DEA, chévere, se conecta con algunas personas que están en grupos de poder, pero es otro organigrama vinculado al Hezbollah, y después tienes el otro que es el de las deseconomías ilegales que manejan algunos. Están con el arco minero, pero otros manejan trata de blancas, otros están con la pedofilia, otros están con el tráfico de animales, y así vas construyendo pues una cosa terrible. Venezuela es un pequeño planeta Tierra, y por eso a veces uno echa broma y dice que Venezuela es la prueba piloto de un montón de cosas que han ocurrido afuera, pues. Los modelos de violencia de Chile, los modelos de violencia actuales en Estados Unidos, sobre todo los modelos de izquierda anarquista, entre comillas, son estructurados bajo las cosas que pasaron aquí. O sea, ya lo que falta es que digan, hola, we are the collectivos. ¿Qué opinas de derribar estatuas? Mira, chamo, yo siempre he creído que hay un elemento clave cuando hay cambios de poder. Los cambios de poder implican que tienes que deshacerte de símbolos, ¿no? Entonces, el punto es cuál es el símbolo que está, entre comillas, afectando a la mayor cantidad de población, ¿no? El caso venezolano, cuando tumbaron aquí la estatua de, creo que era de Narváez de Colón, en Plaza Venezuela, la transmitieron en vivo, Globovisión, transmitiéndolo en vivo, lo tumbaron. Creo que lo tumbó, el que dio la cara fue este pana. Freddy Bernal, estaba Freddy Bernal en ese. Creo que estaba en esa época, porque el que dio la cara era un pana de la UCE, ya me voy a acordar el nombre, que bueno, que era fundamentalmente un niño rico, porque sigue siéndolo, creo que es un tipo hijo de gente del country club, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué tendría ese señor adentro? ¿Qué le habrá hecho su papá para que tumbara la estatua de Colón, ¿no? Porque la mayoría de mis amigos, muy incluso los más ultra izquierda, no tenían nada contra Cervantes. O sea, hasta el año 2008 yo no escuché nada en contra de Cervantes, por lo menos yo. Y nada, ni mi familia de izquierda, ni de mis amigos, ni nada. Es decir, tú notabas que habían otras luchas y otras búsquedas. Entonces, bueno, cuando tú ves en el caso venezolano, Roland Dennis Bulton fue el que tumbó la estatua. Roland Dennis, el primerito que tumbó. Que bueno, que era una mente, sigue siendo una mente muy brillante para la izquierda irredenta, junto con Aurora Morales, fueron las dos primeras personas, creo yo, que hicieron listas Tascón. Empezaron a hacer listas de gente que había trabajado en ministerios en Venezuela, y empezaron a hacer unas listas larguísimas que son peligrosísimas porque se empezó la violencia en Colombia, ¿no? A pegarle tiros en la cabeza, o en el caso de ETA también, ¿no? Darle tiros en la nuca a alguien porque estabas en una nómina. O sea, imagínate qué locura, ¿no? Entonces, bueno, el tumbar estatuas requiere, por supuesto, una necesidad, una iconoclastia, por llamarlo de alguna manera, pero que se conecte inevitablemente con algo simbólico que te esté dañando. Cuando tú ves la caída cuando ves en Europa del Este, cuando empezaron a tumbar las estatuas de Lenin, bueno, se había caído el comunismo y tú tenías esa rabia ahí metida, ¿no? Yo una vez estuve en Hungría, si no me equivoco, fue en Hungría o fue en Turquía, creo que fue en Hungría,
Y bueno, nada, había una estatua bellísima que yo decía, qué bella esa estatua y qué bella la catedral que está detrás, ¿no? Y dice, bueno, esa estatua nos las han impuesto, nos las impusieron los rusos, y cada vez que nosotros le poníamos un piso nuevo a la catedral, ellos subían 20 pisos la estatua. Esa estatua algún día la tumbaron. Entonces, bueno, son muestras de poder, muestras que están allí, ¿no? Ellos tenían como la razón para tumbar eso. Pero dime tú, un pana, no sé, un bluesista de Jacksonville o un patinetero de Jacksonville que hace tumbando una estatua Ujú, no sé, de Cervantes en Florida, o ujú. para abajo, no sé, es algo que Ujú. todavía no entiendo. Y de Bueno, nuevo, tumbaron la de Churchill, tumbaron la de Churchill en Londres. tumbaron la de Churchill. Entonces, bueno, tú ves que aquí Sí. simplemente es una organización totalmente estructurada bajo temas de violencia de izquierda, que bueno, que simplemente hay que decirle con nombre y apellido. Entonces, bueno, ¿es bueno, es malo tumbarlo? Bueno, dependiendo de tu rabia y dependiendo de lo que eso signifique para ti. Eso, por supuesto, los temas de vandalismo van totalmente en contra de cualquier política ciudadana, porque en última instancia estás dañando el espacio en donde tú te mueves, ¿no? O sea, tú estás en contra del gobierno chileno y vas a pegarle candela a todos los vagones del metro. O sea, es una Mm. locura. O sea, tumba lo que tienes que tumbar, tumba las máquinas de traga perra, o tumba los sitios por donde pasa, pero algo que sea efectivo. Por supuesto, en términos de violencia humana, eso nunca va a ocurrir si creemos en Lebón, pero sí sabemos que toda violencia política es dirigida. Hay una frase bellísima de Raymond Aron que Mm, dice que la política es el arte de los planes elaborados y de las decisiones sin retorno. O sea, no hay actividad política que no tenga un plan detrás. Creer que las cosas son espontáneas es ser absoluto y totalmente ingenuo. Yo creo que ahí los venezolanos ya llevamos una morena en comparación con otra gente, porque ya mm, sabemos, cuando hacen algo en política, tú dices, ay papá, ¿qué estarán ujú, buscando? ujú, Y creo que en otros países también están como abriendo más los ojos, ¿no? Hay Sí, totalmente. hubo una imagen loquísima que fue en Australia, creo, de un Aussie todo cabreado con un látigo en la mano enfrente de la embajada china, diciendo maldito virus chino, malditos chinos, y dándole latigazos al suelo. ujú, Me parece súper loco, pero ese señor sabe quién es su enemigo, dentro de su frame, ¿no? Dentro de ujú. su framing. Sí. Pero ese señor sabe Claro. quién es su enemigo. La izquierda violenta mundial nunca sabe para quién trabaja. Mm, Mm. ujú, Es mi No, te iba a percepción. decir que, te iba a decir que me parecía cómico porque hemos hablado con Daniel. Como venezolano en el exterior, tú tienes ciertas cosas que te pasan que te sientes como viejo. Como una vez estaba en una reunión y llegó un francés y me dijo, coño, la idea de Mélenchon de hacer un referéndum revocatorio y una asamblea constituyente me parece buena. Y llegué, ¿sabes? Como o sea, ya tú viviste eso. Yo puedo entender que él de pronto en su juventud crea que esa es una buena opción. Mm. Pero cuando ya lo viviste, no sé, creo que los venezolanos estamos como en el futuro, en cierto sentido. Como que ya no tenemos proyecto político, ya estamos en post-política, post-todo. Muy interesante. Es súper. Pero, Sí. ujú. Daniel te quería preguntar sobre el Chas Chop, Sí, justamente, de ¿no? hecho eso, porque como Vicente se puso el Ujú. nombre, esta noche se puso el nombre de Chas Shop, este, Ujú. Chas Chop. ¿sabes? Esta cosa de, ¿sabes? Que lo ensayaron una vez con los indignados en España, lo volvieron a ensayar con el Occupy Wall Street, Occupy Wall y Street, sí. ahora, lo están y además que pienso que para algunos, gente que estaba protestando legítimamente en Venezuela en los últimos 20 años, también, ¿sabes? Pensaron que en algún momento podían hacer algo así, ¿no? Esta idea como de crear un espacio secesionista en donde las reglas no aplican Sí, ¿sabes? Y se refunda el territorio, ¿no? Sí, la República del Este. sí, es súper divertido. Bueno, al fin y al cabo todos queremos tener nuestra propia isla, ¿no? Mm, Las metáforas que están en la literatura mundial siempre van para allá, ¿no? Desde las mil y una noches todo el mundo quiere tener una isla o quiere tener un castillo y tal, ¿no? mm, mm, Pero en este caso es como una visión comunitaria, ¿no? Tocando un poco el tema, antes de entrar a lo del Chas-Chop y las zonas autónomas, el tema de que los venezolanos venimos del futuro es absolutamente cierto. Es decir, ya todas las agendas políticas han sido probadas en Venezuela. mm, Incluso la gente dice, no, que en Estados Unidos van a meter presos a la gente que está enferma, existen los campos FEMA. Ya en Venezuela hay. Hay ujú, hoteles llenos de enfermos que no pueden sí, sacar, ujú, que no pueden salir. Pueden llevarte preso
con la excusa de que estás enfermo y más nunca te van a ver. Es decir, es un campo de concentración estricto sensu, pero la gente ve por otro lado, dicen ustedes se inventan los venezolanos, los lobbies internacionales constantemente tapan las realidades internas venezolanas y bueno, es una lucha terrible. Bueno, el tema de las zonas autónomas, yo no sé, yo lo percibo como el viejo interés de la comuna, ¿sabes? La comuna de París, una vez más, con un Claro. barniz nuevo, para bien o para mal, o sea, a veces he tenido muchísimas discusiones buenas, sobre todo con mis viejos profesores de teoría marxista o de economía política y tal. Y yo siempre les he dicho que para bien o para mal, el comunismo no ha inventado nada desde el siglo XIX, y es horrible decirlo, pero tú te lees la ideología alemana y lees a Zizek hoy y no hay Ujú. ni una idea nueva que haya agregado el comunismo en términos de construcción de sociedad. Entonces, bueno, chévere, esta es la comuna, la comuna de París, otra vez chévere. ¿Quieres Ujú. ser secesionista? Chévere. ¿Quieres tener policías autónomas? Chévere. Pero el punto es, siempre van a venir poderes más grandes que tú a pasarte por encima. Puede ser un Mm. éxito, puede ser una victoria, todo depende, ¿no? Nunca olviden que la gente siempre dice que los obreros siempre se han ayudado a lo largo del mundo y tal, pero bueno, la Comuna de París la deshicieron con fuerzas alemanas extranjeras Mm. y un poco de bichos ahí mercenarios, ¿no? Y eso puede ocurrir en cualquier momento, lo vimos en Venezuela, pues o sea, aquí en protestas del 2014 y del 2017, yo llegué a ver tipos vestidos de la Guardia Nacional que no hablaban español. Mm. Entonces, habían fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, tú te dabas cuenta que eran fuerzas simplemente foráneas disfrazadas de, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir en el caso de estas zonas autónomas, chévere. Yo siempre he sido muy de la onda, o sea, vamos a decirlo así, en términos de formación, en términos de lectura y de formación política, más desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de la, de, de la parte literaria. A mí siempre me ha gustado mucho el anarquismo, pero digamos que hay vertientes anarquistas, ¿no? Hay vertientes anarquistas que terminan abriéndole paso a más posibilidad de que el Estado comunista se entrone, y hay vertientes anarquistas que son 100% anarquistas y hay otras que son anarquistas capitalistas, etcétera, etcétera, vaya usted a Mm. saber, ¿no? Que cada una de esas tiene como su espacio de vigencia. Si esto fuese un proceso anarquista en el cual efectivamente generara más libertad, pensando como diría Hannah Arendt, en la medida en que haya, tú sabes que una revolución funcionó en la medida en que hay más libertad, no que hay menos libertad. Entonces, bueno, ahí gana la revolución de 1776 en Estados Unidos porque dio más libertad, en cambio Mm. la revolución de 1789 dio menos libertad. Si esto diera más libertad, perfecto. Pero de nuevo, yo siento que hay una gran maquinaria propagandística que se ha apoyado, bueno, en los chamos, en los desadaptados, en células muy bien entrenadas y en grupos irredentos, estricto sensu, de izquierda, que también están invocando cosas peligrosísimas. Recordemos que las ultraderechas son ideologías de reacción. Entonces, Mm. bueno, sale un tipo irredento de ultraizquierda y va a salir un loco redneck de Mm. ultraderecha con una cámara, no sé, con un Camaro metralleta que lo vio Ujú. en Breaking Bad y lo copió, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas que son súper locas existen en la vida real, ¿no? Entonces, el Mm. punto es ese, ¿no? Si la cosa va hacia la libertad, chévere, y si no, bueno, pues malísimo, ¿no? Yo sí siento que, la, Pero, que las protestas siempre se corre el riesgo, pues, de que haya una agenda por detrás de lo que está planteándose. Un poco lo que les decía con el tema de Raymond Aron, ¿no? O sea, que hay una cantidad de proyectos alternativos al capitalismo que se valen también de la fuerza financiera del capitalismo, porque nada más flojo y nada más parecido que o sea, tú pones a un tipo uno de la inteligencia o de la gente más encumbrada del Partido Comunista, y lo pones al lado de un niñato de estos de Wall Street y son idénticos. Piensan igual, funcionan igual, Mm. tienen casi los mismos patrones de consumo porque son unos flojos, viven básicamente los bits y de los bytes y de Ujú. dinero de otros. Entonces no trabajan, no entienden el valor del trabajo, Mm. la generación de riqueza por el trabajo o por la innovación, sino que lo de ellos es simplemente capitalismo financiero y me llegan los reales y me financian y listo, ¿no? No saben realmente de dónde sale el dinero. Entonces,
el peligro que yo veo siempre en elementos de violencia es que, bueno, que la gente no sabe para quién trabaja. No, que yo te iba a decir que me parece muy interesante tu noción de la ampliación de la libertad, pero la libertad no es algo que se instaura a través del Estado. Es decir, si tú eliminas a la policía, las fuerzas naturales de los seres humanos crean desigualdad, crean violencia y crean caos. Tú necesitas una policía, un Estado que te crea una base sobre la cual puedes definir qué es lo que va a ser libre o no. Como que la pedofilia no, pero esto sí. Entonces, si lo que hicieron en Chas Chop fue eliminar a la policía, es imposible. O sea, ellos creen, y me encantaría esa utopía que se vea realizada, de que la gente va a ser toda chévere y todo se va a hablar y discutir, lo resolvemos bailando. Pero de pronto en la vida real, cuando pasas de 200 personas y llegas como a 1000, ya la cosa empieza a haber peleas de puños y, ¿sabes? ¿Cómo resuelves eso? Es que es dificilísimo, fíjate, el tema de la libertad, ¿de dónde viene la libertad? Viene del individuo, viene de la sociedad, es un tema antropológico, hay infinidad podemos decirlo sin más que infinidad, pero hay por lo menos una media docena de miradas dependiendo de la disciplina de donde partas. Si el asunto de la propuesta de esta gente es acabar con la policía para que cese la violencia, inevitablemente la naturaleza humana, la naturaleza asociativa va a hacer que hayan personas que se comporten como el famoso experimento Zimbardo, ¿sabes? Pones a dos estudiantes, a dos grupos de estudiantes. Un grupo de estudiantes hace el papel de policía y el otro hace el papel de preso. La gente termina creyéndose el papel en el que está. Y también en la sociedad lo vemos porque todos hemos sido niños y todos hemos estado vinculados a juegos. Lo ve uno de adulto cuando ve jugar a los chamos. Naturalmente los chamos escogen roles y esos roles son asumidos en principio por la necesidad. A mí nunca se me olvida, estaba viendo jugar a unos primitos y entonces, bueno, tenían de todo. Habían Avengers, policías, ladrones, había un bombero, había un mecánico. Y llega un amiguito y dice, mira, ¿y qué falta aquí? No, ya aquí estamos completos, aquí todos los trabajos están listos. Dice, no, falta el parrillero. Yo soy el parrillero, voy a hacer la parrilla. Entonces, fíjate cómo la gente descubre también como un oficio, pero también las propias dinámicas sociales que permiten, y la dinámica de los juegos, que es cómo nos funcionamos los seres humanos, van creando roles de la nada o de la propia interactividad, de las relaciones intersubjetivas. Entonces, bueno, el universo aborrece al vacío, diría Aristóteles. Hay alguien que acabó con la policía, va a venir alguien que se comporte como policía. Rick en The Walking Dead. Ya se acabó el mundo, pero él sigue con su sombrero tejano de policía y sigue creyendo que es policía. No llega ni a fiscal de tránsito, pero él siente que es policía. Entonces, el punto es ese, ¿no? Que lamentablemente, bueno, nada, la serie se agarró otra deriva, ¿no? Pero cuando uno revisa el cómic, fíjate que hay un tema súper interesante en uno de los cómics cuando ya meten preso a uno de estos ultramalignos de los enemigos de Rick, él pudiendo matarlo lo mete preso para enseñarle el valor que tienen las leyes y para enseñarle al resto de la gente que pueden ser distintos, ¿no? O sea, pudo haberlo matado, pero no, vamos a limpiar la cárcel y lo metemos preso, te vas a morir preso. Entonces, esas cosas tienen que ver mucho con una pulsión ética que puedan tener las personas, que no todas las tienen de la misma manera, pero que sí se hacen. Creo que son preguntas casi que imposibles de responder, son como unas especies de detonantes de intuición donde uno puede hablar horas y horas de esto, pero sí creo que en última instancia, para el caso real, toda propuesta política que llame a la violencia y que quiera deshacerse de los elementos vamos a decirlo así, de orden bueno o malo, termina siendo superada por un nuevo orden que va a poner justamente unas reglas nuevas. Pensemos en el caso venezolano. ¿Para qué nacieron los colectivos? Supuestamente para acabar con las mafias, para que los policías no hicieran malandrería. Son tan o más malandros que las policías y son tan o más malandros que los malandros normales. Los colectivos en los barrios venezolanos tienen el control de la prostitución, el control de los juegos de azar, ahora el control de las comidas, en donde sacan antes de repartir las cajas clave las cosas que les interesan y las revenden. Entonces, bueno, ahí estás viendo cómo se baten, de alguna manera se mueven en vamos a decirlo, una especie de filo de la navaja, en el cual están un rato con el diablo y un rato con
con Los Ángeles, pero siguen siendo unos diablitos, ¿no? El tema de sí, de las ideologías, ¿no? Nazismo y comunismo son en última instancia eso, pues, lugares comunes, una cantidad de prejuicios, que los estructuras de una manera teórica, pero al fin y al cabo es justificación de tus propios miedos y de tus propios intereses. Entonces, bueno, el punto es ese, ¿no? Lo que hablamos tal vez al principio de la conversación, que era, mientras las personas no tengan pedagogía política, mientras no sepas distinguir quién te engaña de quién no te engaña, o cuáles son los intereses de todos los políticos, vamos a caer siempre en el mismo terreno de la muchachita que la engaña el señor de la casa y la embaraza. Y bueno, tienes que dejar la casa y regresar al campo. Definitivamente la confianza está en el trabajo, chamo, y sobre todo en tener los ojos abiertos. Creo que eso es clave, ¿no? Que uno tiene como una especie definitivamente la confianza está en el trabajo, chamo, y sobre todo en tener los ojos abiertos. Creo que eso es clave, ¿no? Que uno tiene como una especie de maletica llena de muchas historias y otras personas no nos escuchan. Bueno, como muchos venezolanos no escucharon a los cubanos, ¿no? Entonces, bueno, nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Los panas que están en México dicen, cállate, tómate un tequila, venezolano. No pienses en eso, mi viejito es distinto.